Y si te dijera que tus pensamientos más profundos, tus deseos más ocultos y tus decisiones diarias no son tan tuyos como crees, ¿qué me dirías? ¿Que hay algo en ti que estructura tu forma de sentir, de amar y hasta de crear? Hoy vamos a hablar del inconsciente, pero no como un misterio, sino como un lenguaje que nos habita a todos. Prepárate para repensar quién eres y quién crees que eres. Desde el punto de vista de Lacan, cuando retoma a Freud, él le da una vuelta al inconsciente. No lo ve como algo oscuro u oculto, sino como un sistema de significantes, algo así como una especie de gramática que nos define. Cuando decimos algo sin querer, cuando soñamos o cuando actuamos irracionalmente, lo que nos está operando no es el caos, sino el lenguaje de nuestro inconsciente. Como lo diría Lacan, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Hay que tomar en cuenta algo, no somos individuos que nos creamos desde cero, somos hablados desde que nacemos. Otros nos nombran, otros nos describen, los otros nos proyectan, y esto se queda grabado en nuestra mente como nuestra verdad. Eso es lo que Lacan llamaría como el discurso del otro. O en otras palabras, el inconsciente es esa red de significantes que el otro puso en ti. Por ejemplo, si alguien crece escuchando toda su vida que es muy frágil, que es muy sensible, puede desarrollarse con esa identidad toda su vida, aunque esa identidad la haya definido alguien más. En el lenguaje tenemos palabras que organizan nuestro sentido, como padre, amor, éxito, pero estos significantes no son fijos, han ido cambiando o evolucionando con el tiempo. Por ejemplo, el éxito en otra época significaba estabilidad, reputación social, posición económica, y hoy puede tener otro significado. Alguien que es visible en redes sociales puede ser un sinónimo de éxito, la independencia personal también puede ser un sinónimo de éxito hoy, etc. Estos conceptos o significantes van evolucionando con el tiempo. Antes se pensaba como un esfuerzo o un sacrificio, pero ahora puede tener más relación hasta con el cuidado personal. Esta evolución en los significados puede provocar que muchas personas no tengamos clara nuestra propia identidad. No tenemos esa narrativa constante que nos ayude a significarnos. Por ejemplo, si los grandes conceptos que deberían de estructurar el sentido se tambalean, también se tambalea nuestra propia identidad de quiénes somos. Y ante esta inestabilidad, debemos de desarrollar una actitud de escucha hacia nuestro propio lenguaje. ¿Cómo nos hablamos? Prestar atención a las frases que repetimos sin pensar, a todas esas narrativas heredadas. Hacer consciente nuestro discurso es el primer paso para resignificar quiénes somos. No se trata de imponer un nuevo significado desde afuera o agarrar algo externo, sino abrir espacio con el pensamiento crítico y el cuidado de sí, como diría Michel Foucault, para desarrollar una forma más auténtica de quiénes somos, cómo pensamos, de significarnos a nosotros mismos. Por otra parte, Derrida dice que no existe nada fuera del texto. Por ejemplo, que todo lo que vivimos ya está mediado por el lenguaje. Así que cuando hablamos, soñamos o sufrimos, lo hacemos con palabras que ya tienen un peso histórico, un sentido y un límite establecido. Por eso, hacer consciente cómo hablamos y cómo nos hablamos a nosotros mismos es clave para comprender quiénes somos y reestructurar nuestra propia identidad. En esta ocasión quise tomar una película de cultura popular para poder hablar un poco más claro de este tema, de cómo el inconsciente está estructurado como un lenguaje, y creo que un ejemplo perfecto para este caso sería El eterno resplandor de una mente sin recuerdo. En esta película podemos ver cómo los recuerdos y todo el lenguaje o palabras que lo sostienen son los que constituyen el deseo. Aunque les borren la memoria, los protagonistas vuelven a encontrarse, porque el deseo inconsciente está estructurado en el lenguaje y este se repite. En otras palabras, no es que el amor sea espontáneo, es que el texto interno que tienen estos dos protagonistas sobre el amor los lleva de nuevo a reencontrarse. Por ejemplo, para ellos el amor ya significa algo que tomaron de su contexto, de su otro con mayúscula, que aunque borren esos recuerdos, van a regresar inconscientemente a ese deseo. Otro momento interesante de la película es cuando Joel, en medio del proceso de borrado de mente o del borrado de recuerdos, empieza a resistirse. No quiere soltar estos recuerdos dolorosos porque son parte de su identidad. Esto una vez más nos muestra cómo el lenguaje del inconsciente se aferra a ciertas situaciones o a ciertos significados. Y estos son pilares de quiénes somos aun cuando nos lastimen. Y esta resistencia es una forma de no permitir una reescritura mental. Es el deseo que se sigue manifestando en forma de imágenes y decisiones que parecen ilógicas, pero que responden a una narrativa profunda que no siempre entendemos. No es la lógica racional lo que está guiando a Joe, sino una lógica interna, simbólica y emocional, que da sentido a su historia desde el inconsciente mismo. Otro ejemplo potente son los espacios mentales por los que transita Joe, mientras intenta esconder los recuerdos de Clementine. Aquí logramos ver cómo el inconsciente forma una estructura mental que parece falta de lógica, un mundo narrativo que pareciera ficción, pero es todo lo contrario. Son escenas profundamente significativas para Clementine, su infancia, el miedo al abandono, el deseo de ternura. Cada uno de estos escenarios o recuerdos están impregnados de un lenguaje emocional simbólico. Y de esta forma la película nos enseña cómo el inconsciente no funciona como una base de datos, sino como un relato fragmentado, simbólico y lleno de repeticiones con sentido.
Aquí una parte importante. Joel empieza a esconder los recuerdos de Clementine en rincones que son ajenos a ella. Lo fracasa, tratando de engañar a su propio deseo, porque este deseo inconsciente tiene su propio lenguaje. Este momento en la película es un recuerdo de que no podemos escapar del texto que nos habita. Solo podemos leerlo con más atención, y ahí empieza ese cambio. Y uno de los aprendizajes tal vez más importantes de esta película es que por más que tratemos de eliminar partes de nuestra propia historia, el inconsciente los guarda como fragmentos esenciales de este relato que nos conforma. No se trata de borrar, sino de resignificar. El camino no es escapar de lo que sentimos, sino entender el lenguaje con el que hemos sido hablados hasta ahora y atrevernos a reescribirlo de una forma distinta. Hasta ahorita podrías pensar que no podemos escapar del propio lenguaje, que ya está en ti, que no hay salida, pero podemos reescribirlo. Por eso el pensamiento crítico, el cuidado de sí, la terapia, puede ayudarnos a hacer esta reescritura mental. Y aquí entra la neuroplasticidad. Nuestro cerebro es capaz de reorganizarse, de crear nuevas conexiones mentales. En otras palabras, todo lo aprendido se puede desaprender. Cambiar el discurso puede ser no solo una idea simbólica, es un acto biológico, un acto constante, creativo y terapéutico. Y aquí algo importante, nuestro inconsciente no es un enemigo oculto, es un lenguaje sin traducción directa. Y tu tarea no es destruirlo, sino escucharlo. Y si quieres, también transformarlo. Gracias por llegar hasta aquí. Si este video te dejó pensando, escríbeme en los comentarios qué frase que han dicho sobre ti ha moldeado tu vida. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.